En esta edición de Espacios nos encontramos con la político y abogada española Macarena Olona, con quien tendremos una amena conversación. Qué gusto tenerla, Macarena. Es un placer para mí, gracias al diario La Huella por la oportunidad y feliz, aunque, en fin, como marcho ahora a España en unas horas, con sentimientos encontrados. Marcho pero con ganas de volver, muy pronto, ojalá. Macarena, ¿cuál ha sido la experiencia que le ha dejado su octavo viaje al país? Bueno, lo primero que tengo que decir es que he cumplido un sueño en este viaje, dos sueños en realidad. El primero y más importante, he tenido el privilegio de venir en esta ocasión acompañada por mi madre. Para mí era un sueño poder mostrarle personalmente las razones por las que un cachito de mi corazón está atrapado en El Salvador. Y ahora es algo que comparto con ella, porque se marcha completamente enamorada del pueblo salvadoreño. Ese ha sido el primer sueño. El segundo sueño que he podido cumplir ha sido despedir el año, el 31 de diciembre, bañándome en la playa del Tunco en el atardecer. Un atardecer que vi hace unos meses por primera vez, pero siempre con esas agendas tan importantes e intensas de trabajo en materia de seguridad que únicamente me permiten pegar un salto muy rápido a algún lugar icónico, maravilloso de El Salvador, que siempre me gusta mostrar, a Europa en particular, a través de mis redes sociales, pero nunca había tenido la oportunidad de bañarme. Y este año lo despedí bañándome en la playa del Tunco y al día siguiente, día 1 de enero, dando un paseo a caballo por esa misma playa, que fue algo maravilloso. Y es que justamente, Macarena, usted nos tiene tan acostumbrados a ver ese trabajo arduo y esa documentación constante que tiene en los territorios. Pero ahora en este viaje es un viaje más sentimental, Sin duda. más humano se podría decir, donde usted, bueno, ¿qué nos podría comentar de ese acercamiento que tuvo en toda esta agenda que ha tenido? Ha sido maravilloso y como bien dices es la primera vez que, aprovechando que tenía unos días libres, unos días festivos para todos, y organizándome con mi madre, pues quisimos disfrutarlo aquí para tener esa primera oportunidad de más allá de esas agendas tan intensas de trabajo en materia de seguridad, poder conocer más a fondo el país y a su pueblo. Estar presente en el desfile de Año Nuevo y poder ver a esos más de 1000 jóvenes músicos de la banda El Salvador. Poder estar en contacto, ustedes saben que cada vez que vengo para mí es muy importante recorrer alguna de las zonas más complicadas donde antes el crimen azotó a la población de manera más intensa, como Soyapango, como La Campanera, y recorrerlo sin ningún tipo de censura, hablando con los vecinos para que me transmitan su realidad. Bueno, esta vez fue un recorrido distinto a través del lugar donde se iba a celebrar acto seguido el desfile. Y le puedo decir que me emocionó el cariño que encontré. Me emocionó profundamente. Estuvimos más de 3 horas caminando a través de la zona que se había vallado para que pasase luego la banda musical. Y me sorprendió la de salvadoreños que me reconocieron, que me saludaron con ese inmenso cariño y que me dieron la oportunidad de conocer sus testimonios de manera directa, en muchos casos con muchas lágrimas cuando me lo contaban. Buena parte de esos salvadoreños a los que tuve oportunidad de saludar y hacernos unas fotografías que luego publicaron en sus redes sociales, forman parte de la diáspora, de esa población salvadoreña que ha tenido que exiliarse de manera forzosa, huyendo del crimen de los pandilleros. Y me contaban cómo para ellos era inimaginable poder vivir ahora lo que estaban viviendo en ese desfile, en el centro histórico, en libertad. Me lo calificaban como felicidad y libertad. Porque eso es lo que se vivió. Y ustedes saben, yo sé por sus testimonios, que estamos hablando de un centro histórico donde antes se cometían hasta 4 homicidios al día, donde, según me relatan, era imposible que un gesto tan cotidiano como yo, como extranjera, que conozco por primera vez lugares emblemáticos, quiero hacerme un selfie y saco mi teléfono móvil
Eso era impensable con anterioridad, porque te robaban el móvil y con suerte no acababan con tu vida. Esta es su realidad a la que hay que aproximarse como extranjera con muchísimo respeto para conocerla y, en mi caso, tener el privilegio de darles voz. Pero una voz que no es una voz pagada, que no es una voz adulterada, que no es una voz desinformada, es una voz que es su testimonio directo. Miren, yo fui a rezar a la iglesia del Calvario, también en el centro histórico, no la conocía, me maravilló, tanta belleza. Pero cuando ustedes me contaron que en el entorno de la iglesia del Calvario, cuando el presidente Nayib Bukele dio orden de limpiar y acabar con el crimen que allí se había instalado, se descubrió que no solamente había crimen, sino que en ese alrededor de la iglesia del Calvario se realizaban prácticas satánicas. Prácticas satánicas. Y no es casualidad que fuera justo rodeando toda la iglesia del Calvario. Conocer esa realidad a mí me permite entender mucho mejor al presidente Nayib Bukele cuando, a diferencia de Europa, donde hablamos de batalla cultural, él habla de batalla espiritual, cuando habla de una batalla del bien contra el mal. Un término que yo he hecho mío. Yo ya no hablo con los términos europeos, hablo con esa terminología del presidente Nayib Bukele, porque además es algo que estamos comprobando en la actualidad, en España en particular, cuando nuestra Policía Nacional, en colaboración con la Policía Nacional Civil de El Salvador y el FBI, han desarticulado la primera célula de la Mara Salvatrucha que intentaba instaurarse en España huyendo de la política firme de la doctrina Bukele. Y lo que encontró nuestra Policía Nacional cuando entró y registró los pisos donde estaban los pandilleros instalados, específicamente en Barcelona, fue un santuario satánico. Sí, Macarena, de hecho, justamente hablar de todo el entorno en el que usted se desenvolvió y en el que transitó, para muchas personas que vivieron en la diáspora, ver todo ese renacer que ha tenido el centro histórico los maravilla, los llena incluso hasta de nostalgia. Y usted ha conocido de primera mano todos los entornos donde hasta usted misma ha podido constatar de que se ve ese clima de seguridad, y todo es gracias a las políticas que ha implementado. Esas políticas que usted se ha convertido en una vocera en Europa. En esta línea, usted ha calificado el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele como un referente internacional. ¿Cuál es para usted la clave de su efectividad? El presidente Nayib Bukele lo expresó precisamente en una comparecencia conjunta que tuvo junto al presidente de Costa Rica en Costa Rica, cuando, si recuerdan, el gobierno de España no aceptó la ayuda inmediata que el presidente Nayib ofreció al pueblo español para la Dana, la trágica riada que sufrimos en mi tierra, además en Valencia. No se aceptó esa ayuda y lo que hizo el presidente Nayib fue destinarla a Costa Rica para hacer frente al huracán Rafael, a los estragos que había causado en Costa Rica el huracán Rafael. En esa comparecencia conjunta, donde el presidente de Costa Rica, que precisamente acaba de venir para firmar lo que se ha denominado como el Escudo de las Américas, una gran alianza de las naciones contra el crimen organizado que tiene su base en El Salvador, el presidente Nayib, en esa comparecencia junto con el presidente de Costa Rica, expresó que es esencial para la efectividad del modelo Bukele de seguridad que todos estén alineados detrás del plan, que todos mantengan una misma visión. Y es algo que ustedes han comprobado cuando, con ocasión del primer mandato del presidente Nayib Bukele, todavía hubo 2 años donde la Asamblea Legislativa no estaba en sintonía con la visión del presidente, que intentaba someter a la Asamblea Legislativa a su aprobación, a la aprobación del legislador, determinadas medidas que eran absolutamente necesarias para combatir y acabar con el crimen organizado en El Salvador de los pandilleros. Por puro cálculo electoral y lucha política, esas propuestas, esas medidas que eran buenas para el pueblo, se echaban hacia atrás, se rechazaban. Es cuando, con ocasión de la nueva elección del presidente Nayib Bukele, en el año 2024, que es cuando yo tuve el honor de venir a su toma de posesión y venir por primera vez a El Salvador, un 1 de junio de 2024,
es con ocasión de ese apoyo abrumador y mayoritario, más de un 90% de los votos emitidos, cuando tenemos una alineación absoluta de la Asamblea Legislativa con la visión del presidente Nayib Bukele, que no significa que no haya democracia en El Salvador, como dicen algunos, como afirman algunos. Significa que democráticamente los salvadoreños han elegido que de 60 diputados, 57 pertenezcan al partido de Nayib Bukele. Democráticamente es la voluntad del pueblo. El que todos los actores esenciales en materia de seguridad, que son todos los poderes del Estado, estén alineados en una misma visión es fundamental. Porque de nada sirve si el Poder Ejecutivo, el Gobierno de la Nación, en este caso el Gobierno de la República, tiene una visión, pero los jueces siguen una línea distinta y el legislador va por un lado completamente distinto. Es fundamental esa alineación absoluta. En esa línea, Macarena, usted despidió el 2025, el año más seguro en la historia del país. Y esto da una imagen al país, de dejar de ser el país más violento del mundo. ¿Qué demuestra esto sobre el tema de las decisiones firmes en materia de seguridad al mundo? Yo no sé si ustedes son realmente conscientes de la responsabilidad que han asumido a nivel mundial, por la esperanza que están representando para millones en el mundo, para quienes Nayib Bukele se ha convertido en el líder que quisiéramos para nuestros respectivos países. Aunque, como yo siempre digo, cuando me dicen Macarena, por favor, en España, tráete a Bukele a España. Bien, claro, es el mando que yo quisiera para mis fuerzas del orden. Pero la realidad es que Nayib Bukele es el presidente que el pueblo salvadoreño merece después de tantos años y tantas décadas de sufrimiento. Fíjese, el 31 de diciembre, por la mañana estaba paseando por la playa El Tunco y me reconoció una familia española que había venido, un militar con su familia, habían venido a pasar precisamente también fin de año a la zona de la playa del Tunco. Se puso a llorar hablando conmigo. Me puso a llorar porque me explicaba, es un militar retirado, que habían venido a El Salvador para ver si encontraban una oportunidad de futuro, y se puso a llorar hablándome de cómo le dolía España, porque esa es la realidad. Pero es que al día siguiente, el día 1, al día siguiente, antes de llegar a San Salvador para disfrutar del desfile, paramos, mi mamá y yo, porque quise enseñárselo en el Muelle de la Libertad. Fuimos a ver el mercado del mar, maravilloso, se podía comer en el suelo. Es lo que más me sorprendió, la limpieza. Se podía comer en ese mercado de pescados y mariscos. Estábamos paseando por el muelle y de repente escuché a un joven que iba con su mochila y con un móvil haciendo una videollamada o grabando un vídeo, no lo sé exactamente, pero le escuché el acento español. Y al pasar yo por su lado le dije, compatriota. Él se volvió y empezamos a hablar. Y me dijo que había venido a El Salvador en estos días aprovechando que los tenía libres en el trabajo, porque quería comprobar personalmente si era cierto todo lo que se veía desde España sobre El Salvador. La seguridad, la alegría, la libertad, y que por supuesto ya llevaba varios días, es lo que había comprobado en todas y cada una de las zonas donde había ido. Él me explicó que es una persona que viaja con frecuencia, particularmente a Iberoamérica, y que a diferencia del resto de países del mundo y de Iberoamérica que había conocido, en El Salvador no había sentido que hubiese un solo punto donde él tuviese la sensación de inseguridad. Esto es algo que, por desgracia, yo no puedo decir de España. Antes hemos puesto el ejemplo de cómo antes en el centro histórico, si sacabas un móvil, lo más probable es que acabaras muerto o que te lo robasen por seguro. Esto es algo que ocurre en muchas partes de España, en la actualidad. En Barcelona es el primer lugar donde se me viene a la cabeza. ¿Qué se me viene a la cabeza? En Barcelona no puedes salir con un reloj, no puedes salir con unos aretes. Por supuesto, no puedes ir con el móvil según en qué zonas. Y esto es lo que ustedes tenían acá. ¿Cuál es la diferencia? Un líder con una visión de protección del pueblo y unas medidas de seguridad que lo que han hecho es devolver la autoridad al Estado, que es la única autoridad legítima, quitándosela a quien la tenía antes, el criminal.
Porque, como expresa el ministro Gustavo Villatoro, con el alacrán, con el criminal, no se negocia, que es lo que se hacía antes en El Salvador, hasta el punto de haberse negociado por anteriores gobiernos una cuota del crimen que implicaba la aceptación de que se asesinase a un policía o a un militar y a sus familias al día. Con el alacrán, con el criminal no se negocia. Al alacrán, al criminal, se le somete absolutamente. Tal día como hoy se cumplen 1102 días sin homicidios en El Salvador. En los 5 gobiernos anteriores a la llegada del presidente Nayib Bukele, 5 gobiernos anteriores, no se registró ni un solo día sin homicidios. Para que nos hagamos una idea, con cifras objetivas de lo que supone el plan de seguridad más efectivo del mundo. Y es que justamente el presidente Nayib Bukele le ha dado el control que el Estado siempre debería haber tenido en los territorios. Macarena, desde su perspectiva, ¿qué diferencia del modelo salvadoreño hay del modelo salvadoreño a las estrategias que se implementan en Europa? Hay una diferencia fundamental, y lo digo con profundo dolor, pero con un conocimiento riguroso de la ley. En Europa en general y en España en particular, todo el sistema está construido desde el punto de vista de los derechos del criminal. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha transformado por completo ese sistema y lo que ha hecho es construir un sistema, su sistema, sobre los derechos de la víctima. Y el cambio de perspectiva es absoluto, hasta el punto que países como España se perciben como un paraíso para los criminales, también para los criminales que vienen de Iberoamérica. Si hablamos de las conocidas en España como bandas latinas, los dominicanos, los trinitarios, las propias maras que han intentado implementarse en España, los cárteles mexicanos como el cártel de Jalisco, el cártel más violento y militarizado de México, acaba de desarticularse una de sus células que también intentaba implementarse en España. ¿Por qué creen ustedes que vienen a nuestro país? Pues es muy sencillo, porque en España lo peor que te puede pasar es que acabes cumpliendo una pena de prisión, y no muy grave, en cárceles que son más parecidas a hoteles de lujo de 5 estrellas que a prisiones que lo que tienen que hacer, respetándose todos los derechos humanos, es disuadir de la comisión del crimen. Una cárcel como el CECOT tiene un efecto fundamental que es el disuasorio. Es la cárcel que yo quiero para España, para los criminales más peligrosos y por supuesto también para los corruptos. Porque el mensaje que lanzas es muy claro y es disuasorio. No vas a disfrutar de un hotel penitenciario de 5 estrellas. No, se van a respetar todos tus derechos, pero el pueblo no va a financiar lujos. ¿Sabes lo que ocurre? Nayib ha demostrado al mundo entero, no solo a El Salvador, que cuando las cárceles las diseñan políticos que no tienen miedo de ingresar en ellas, porque se saben honestos, el pueblo no financia lujos con sus impuestos a los criminales. En España tenemos cárceles donde hay piscinas de 20 metros de largo, canchas de deportes, de todos los deportes. Son privilegios que una buena parte del pueblo honesto español no puede permitirse y que con sus impuestos, sin embargo, está pagando a los criminales. ¿Por qué esto es así? Porque el sistema está construido desde el punto de vista de los derechos del criminal, no de los derechos de la víctima. Y es que vemos que, bueno, con todas las reformas que se han implementado en los códigos desde la llegada del presidente Nayib Bukele, hay condenas ejemplares de hasta cientos de años. Y vemos como la mayoría de líderes de pandillas están en el SECOT. Y es diferente toda la perspectiva que usted nos dice. En este sentido, del modelo de seguridad, usted dice que este es transferible a otros países. ¿Cuál sería el eje central de este modelo que se podría transferir a otras naciones? Sin lugar a dudas, como acabo de relatar, el colocar los derechos de las víctimas o de las potenciales víctimas en el centro de todo el sistema y devolver la autoridad al Estado. Porque, como afirma el presidente Nayib Bukele, y hoy precisamente en una entrevista que concedía al Canal de las Américas, lo reiteraba, el gobierno que no combate el crimen es porque es cómplice del crimen. Y esta es la realidad. Fíjese, he tenido el privilegio de ser la única extranjera que ha tenido la oportunidad de visitar por 2 veces el CECOT. Fui la primera española que lo visitó y hace tan solo unas semanas volví al CECOT después de un año. Para mí fue entrañable volver a encontrarme con el director del centro penitenciario, ya amigo, y poder ver
cómo había evolucionado, ¿no? Lo que para mí es el símbolo mundial de la lucha contra el crimen organizado en todo este año. Hemos tenido algo que es esencial, y hoy he tenido la oportunidad de transmitirlo a todas las Américas y a Europa en esa entrevista que le menciono, con ocasión de la gran alianza entre Trump y el presidente Nayib Bukele. Tengamos en cuenta que Nayib Bukele es el aliado preferente de Trump en el hemisferio occidental, el primer líder iberoamericano al que Trump recibe después de su toma de posesión. El primer acuerdo que suscribe Trump es un acuerdo con El Salvador para que precisamente en el CECOT se alojasen los terroristas presos en Estados Unidos, deportados y no aceptados por sus países de orígenes, y particularmente me estoy refiriendo a los terroristas venezolanos del Tren de Aragua, 248. Ese acuerdo permitió que esos terroristas que fueron deportados de Estados Unidos y alojados en nuestro CECOT hiciese que a cambio del pago de una tarifa el sistema penitenciario de El Salvador se autofinanciase. Pero voy al punto. Hay algo todavía mucho más importante que ha permitido demostrar una vez más cómo el presidente Nayib Bukele es un estratega político de primer orden. En julio de 2025, el presidente Nayib Bukele publicó un tuit que en ese momento no se entendía la trascendencia que tenía. Porque gracias a su intervención, a la intervención decisiva de El Salvador, ahora se ha podido producir la intervención militar de Estados Unidos que ha dado lugar a la caída de Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente Nayib Bukele lo que hizo fue eliminar el único escudo protector que Nicolás Maduro tenía frente a Estados Unidos. ¿Cómo? En una negociación que hizo que los 248 terroristas venezolanos del Tren de Aragua volviesen a Venezuela, pero a cambio de la liberación de los presos políticos que tenía rehenes Venezuela, Nicolás Maduro, el régimen chavista, y particularmente los 11 súbditos estadounidenses que se mantenían allá secuestrados. Esos súbditos estadounidenses era el único escudo protector que Nicolás Maduro tenía para evitar que se produjese lo que ahora se ha producido, esa intervención militar sobre el suelo de Venezuela. El siguiente elemento fundamental, junto con esa negociación extraordinaria, fue declarar al Cártel de los Soles como una organización terrorista, algo que se ha replicado también de lo que se hizo acá en El Salvador con los pandilleros, con las maras. Es lo que Gustavo Villatoro, el ministro de Justicia y Seguridad, califica como el derecho penal del Estado. Es decir, que el Estado pueda protegerse a través del derecho, con la ley en la mano, para combatir el crimen. Al calificarse el Cártel de los Soles, al igual que se hizo con las maras, como organización terrorista, eso legitima que se pueda intervenir internacionalmente contra el líder, en este caso Nicolás Maduro, no de un país, sino de una narcodictadura terrorista. Macarena, ¿por qué cree que sectores políticos y mediáticos europeos se resisten a reconocer los resultados del modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele? Bueno, Nayib Bukele está por completo fuera de la caja y además ha demostrado en reiteradas ocasiones que él es absolutamente indiferente. Todas esas críticas activistas, globalistas, financiadas, apoyadas por Soros, que le califican de dictador, de fascista, de nazi, de extrema derecha, críticas que también se dirigen contra mí en particular por levantar la voz en defensa del sentido común. Le es absolutamente indiferente porque él tiene muy claro a quién se debe, y se debe a su pueblo, a nadie más. De hecho, lo que ha hecho es devolverle al pueblo salvadoreño su soberanía, a todos los niveles, empezando por romper las primeras cadenas que atenazaban a este pueblo, que sin lugar a dudas son las cadenas del crimen, pero también devolvió la soberanía financiera al pueblo salvadoreño con la aprobación de los últimos presupuestos del Estado, que es algo fundamental, donde como se gestiona en una economía doméstica, lo que hizo el presidente Nayib Bukele fue evitar cualquier tipo de financiación externa en esas cuentas públicas que transmitiese la soberanía del pueblo salvadoreño a esos financiadores externos, equilibrando las cuentas y, como ocurre en cualquier hogar doméstico, tanto entra, tanto sale. Esa es la economía doméstica, que ahora se ha trasladado a los presupuestos, con déficit cero. Claro, Macarena, y que vemos que
el presidente Nayib Bukele ha trabajado desde el día uno en potenciar no solo en materia de seguridad, sino que también ha dado ese poder al Estado de poder ser autosuficiente, así como se ven en la última aprobación de los presupuestos. En términos prácticos, Macarena, ¿qué debería aprender España de la rapidez y contundencia con la que actúa el gobierno de El Salvador? Tenemos tanto que aprender. Y se supone que nosotros pertenecemos a eso que se llama el primer mundo. Tenemos tantísimo que aprender, pero para eso hay que aproximarse a la realidad del Salvador y en general de toda Iberoamérica con mucho respeto y humildad. No se puede venir con aires imperialistas, colonialistas, ni desde uno ni desde otro lado del Atlántico. Hay que respetar la soberanía de este pueblo y sobre todo el sufrimiento que ha pasado. El Salvador nos está demostrando que una forma distinta de hacer política es posible. Por eso Nayib se ha convertido en líder e inspirador, no ya solo en El Salvador, donde encuesta tras encuesta de opinión no baja del 90% de aprobación del pueblo salvadoreño. No, se ha convertido en líder inspirador de millones de personas en el mundo. Es que escuchamos, queremos un Bukele en España, en los distintos países, y vemos cómo se va replicando su modelo y cómo líderes que se van presentando ahora a sus respectivas elecciones, como es el caso último de Chile, cuando abrazan la doctrina Bukele, el modelo Bukele de seguridad. José Antonio Kert ha estado aquí aprendiendo, gracias a la generosidad del presidente Nayib Bukele y de su gabinete de seguridad, de las medidas implementadas del Plan Control Territorial, y ha visitado personalmente el recién electo, y todavía no ha tenido lugar la celebración de toma de posesión, presidente de Chile. Ha abrazado el modelo Bukele de seguridad y, como puse yo en una publicación el día de las elecciones, ahora solo falta que lo ponga en práctica. Porque esto también se demuestra, la gran diferencia entre Nayib Bukele y la inmensa mayoría del resto de líderes a nivel mundial. La fuerza del presidente no radica en sus discursos, y los tiene extraordinarios e inspiradores como pocos. Radica en sus hechos. Ahí radica la fuerza del presidente Nayib Bukele, que lo que dice lo cumple. Y esto lo podemos afirmar hoy, cuando ya han transcurrido 6 años desde que por primera vez llegó a la presidencia. 6 años. Por eso era tan importante que se modificase la Constitución salvadoreña, para permitir que el presidente Nayib Bukele pueda presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales. En Europa se habló de dictadura. Bukele quiere perpetuarse en el poder. No, eso es incierto. Se trata, nuevamente, de permitir que el pueblo salvadoreño pueda elegir. Yo levanté la voz en los medios de comunicación de Europa para decir, ¿pero cómo os atrevéis a criticar esta reforma constitucional cuando lo que se ha hecho es adoptar el mismo sistema que existe en España y en la inmensa mayoría de naciones europeas, donde no hay limitación de mandato constitucional? ¿Significa esto que solo se va a permitir a Nayib Bukele presentarse como candidato? En absoluto. Se va a poder presentar Nayib Bukele, cualquier otro candidato, y que el pueblo elija. Pero es fundamental que el presidente Nayib Bukele y su visión tengan oportunidad de tener más tiempo, porque esto no se puede construir en el periodo del mandato que estamos ahora y que quedan escasos 2 años. Se necesita más tiempo para poder ver los frutos. Seguimos sembrando, a contrarreloj además, porque la eficiencia que está demostrando la administración, he tenido oportunidad de conocer la oficina Invest, un proyecto personal del presidente Nayib Bukele, que significa, por resumirlo, que todos aquellos emprendedores y empresarios que quieran venir a invertir en El Salvador y a aportar valor tengan una ventanilla única donde poder realizar todos los trámites y se les den toda clase de facilidades administrativas, a diferencia de lo que ocurre en España, donde solo tenemos trabas administrativas para los emprendedores y los autónomos en particular. ¿Para qué? Para que lo que le interesa al país, que es que fluya dinero, que fluya a las calles dinero, capital extranjero, se haga sin ningún tipo de obstáculo por parte del gobierno. Justamente, Macarena, con la implementación del Plan Control Territorial, y usted que ha conocido de primera mano todas las fases y cómo esto ha impactado en las comunidades, hablar de emprendedores, hablar del flujo económico que están teniendo esas pequeñas comunidades, usted lo ha vivenciado y es, bueno, incluso hasta el presidente de la CONAMIPE menciona que hay un aumento en tiendas de barrios. Pero coméntenos, Macarena, si España adoptara hoy una estrategia inspirada en El Salvador, ¿qué resultados cree que podría haber en corto y en mediano plazo?
el pueblo español sería más libre, porque como yo afirmo, sin seguridad no hay libertad. Sin seguridad no hay libertad. Si actualmente vemos cómo hay un declive, desde luego moral, en Europa en general y en España en particular, y un declive a nivel de seguridad, el poder adoptar una visión firme de ley y orden permitiría que el pueblo español fuera más libre. Y a eso es a lo que aspiramos quienes apoyamos el modelo Bukele de seguridad. Yo quiero agradecer en este punto al diario La Huella. Saben, porque me han acompañado, que a lo largo de todo 2025 he recorrido España de norte a sur y de este a oeste, celebrando conferencias siempre gratuitas, donde expongo el modelo Bukele de seguridad. Todo lo que ustedes me están enseñando, yo lo estoy transmitiendo a lo largo de esas conferencias, por las que, reitero, no percibo ningún tipo de retribución. Quiero agradecer al diario La Huella cómo se ha hecho eco de esas conferencias para mostrarlas al pueblo salvadoreño, pero sobre todo quiero agradecerles que le hayan dado foco no a mí, que yo soy simple correa transmisora. Esas conferencias las hago con representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad de España y de una asociación muy especial constituida por las mujeres de los policías y guardias civiles españoles, se llama Nuestro Corazón por Bandera, que se constituyeron precisamente esas mujeres en asociación después del asesinato de 2 guardias civiles, se ha cumplido ahora hace algo más de un año, que fueron asesinados en el sur de España, en Barbate, cuando fueron obligados a enfrentarse a unas narcolanchas en una balsa de goma. Se constituyeron en asociación para poder levantar la voz en defensa de la dignidad del servicio de sus maridos, de sus parejas. Y ustedes, diario La Huella, las mencionaron, a nuestras leonas españolas. No saben lo importante que fue en España y en particular para mí haber contribuido y puesto mi pequeño granito de arena para que esas leonas españolas tuviesen una visibilidad en El Salvador que por desgracia en España no tienen. Así que gracias. Bueno, Macarena, gracias por esta amena conversación. Créame que conversar con alguien que se ha convertido en esa voz referente en el viejo continente de todas las políticas implementadas por el presidente Nayib Bukele es gratificante conocer y ver cómo usted se conmociona, se emociona al transmitir esas vivencias que ha tenido tanto en el territorio, en su agenda estratégica y en esta visita que ha sido la más humana, como lo mencionamos. Gracias, Macarena. Muchas gracias. Me preguntaban en el desfile qué es lo que más me gustaba de su país. Los salvadoreños que me fueron saludando, varios de ellos me lo preguntaron. Y mi respuesta fue clara, como la que quiero despedir esta entrevista. Sin lugar a dudas, lo que más me gusta de su país es su pueblo. Gracias por abrirme esta tierra que siento mía y en la que dejo un cachito de mi corazón cada vez que regreso a su otra patria, que es España. Sin duda, la española más salvadoreña. Bueno, y honor. Con esto despedimos esta edición de Espacio. Gracias, Macarena.